Habla otra vez de nuevo con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre en este estudio tan interesante acerca de la llegada del diluvio. Hoy voy a presentar la cuarta parte y la última de este capítulo. Vamos, como les digo, a seguir con el tema segundo de las lecciones que aprendemos del capítulo 7, la invitación de Dios a la vida. Terminamos hablando específicamente en la cita que tuvimos de Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. Entonces, vemos que el mandamiento a entrar en el arca era muy difícil. Era muy difícil en el sentido de aceptar. No había nada concreto en el mundo para demostrar que realmente podía ocurrir un diluvio parecido. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si hoy domingo 27 de diciembre de 2020 de repente se nos anunciara que vendrá una catástrofe a nivel mundial? ¿La gente sería crédula o incrédula? Yo creo que la gran mayoría de las personas tendrían la tendencia de incredulidad. Incluso pues si ocurría aquel diluvio en aquel tiempo, no podía presentarse una evidencia convincente para demostrar que realmente destruiría la vida en la tierra. Todo lo que Noé y su familia podían ofrecerles a los transeúntes, a los amigos, o si hubiese habido más familia, era la palabra de Dios, como sucede con nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a la gente? ¿Qué es lo que podemos ofrecerle a la humanidad? La palabra de Dios. Yo sé que si se la presento a muchas personas conocidas, amigos, familiares, parientes, pues les presento de la palabra de Dios, lo más seguro es que van a hacer caso omiso. Simplemente está bien, Alex, lo que me has dicho, pero lo voy a pensar si acaso es una actitud condescendiente. Creer en su palabra requería fe en aquello que no se ve. Esa es la realidad. Y fíjense que las Sagradas Escrituras nos preparan para esa situación, cosas que aún no se veían. Por ejemplo, dice en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínense, estar convencido de algo que yo no veo es realmente proceder con fe. Luego, pasando al verso 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este tipo de fe no únicamente reconoce que Dios es, también cree que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense, usted no tiene fe, no puede agradar a Dios.
porque no cree en nada de Dios. Podía hasta llegar al grado de ser tan timorato, tan pesimista, pues, de que aún en las cosas factibles usted es incrédulo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Parte de la dificultad en obedecer el mandamiento divino era dejar atrás un mundo que transcurría como de costumbre. Bueno, los obedientes enfrentaron ¿qué? Un confinamiento. ¿Qué es lo que hicimos con esta pandemia y continuamos haciendo? Enfrentar el confinamiento, o sea, el encerramiento. ¿Por qué? Porque no queremos ser víctimas de este virus, ni mucho menos buscar el paso a la muerte cuando hay advertencia. Sabemos que vamos a fallecer un día, eso es una realidad. Y eso es lo que Dios ha determinado para la humanidad. Un día vamos a fallecer, pero también no con una actitud, como podemos decir, suicida. Hay advertencias. Yo, por ejemplo, yo estoy convencido, esa es mi convicción plena, de que Dios en este año, una vez yo pasé de mi situación de 3 meses enfermo, no del COVID, sino por cuestiones de la diabetes, pues el Señor me ha usado y me está usando. Yo tengo ese convencimiento de que el Señor me está usando para pregonar su palabra. Entonces yo debo de cuidar mi vida. Yo no debo ser necio. Entonces, los obedientes enfrentaron confinamiento en un arca, que era de fabricación casera. Imagínense comparar el arca con esas embarcaciones modernísimas de ahora en día, de las grandes potencias mundiales. No hay comparación, pero enfrentaron ese confinamiento en un arca que era de fabricación casera y que probablemente tenía acomodaciones muy pobres. Si usted las compara con las grandes embarcaciones de los tiempos actuales. Todas las posesiones mundanas, como casas y propiedades, así como amigos y otros miembros de la familia, tuvieron que quedar atrás. Usted ni lo dude de que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas tenían posesiones. Si la tierra era de ellos, era una vastedad de tierra que ellos podían tomarla. ¿Cuánto ganado no tenían? ¿Cuántas aves comestibles no tenían? Si usted le quiere dar rienda suelta a la imaginación, ¿cuántas gallinas sabrosas tenían Noé? Cabras, ovejas, todo eso lo dejaron atrás. Entonces, pese a que Noé y su familia evidentemente lo intentaron, no lograron convencer ni a una persona para que les acompañara en el arca. Nada. Nadie les acompañó excepto ellos 8. Esto quería decir que todo lo que habían conocido y experimentado en la vida desaparecería para siempre. ¿Qué les deparaba el futuro? ¿Qué clase de vida tendrían? ¿Valdría la pena el esfuerzo teniendo que empezar todo de nuevo en un mundo diferente al que habían conocido? Estas y muchas otras interrogantes tienen que haber abrumado sus mentes cuando entraron en el arca por fe. Entraron al arca por fe. Esto es fe.
Y este es el mensaje que nosotros recibimos precisamente de esa invitación de Dios a la vida que nos da este capítulo 7. Por eso yo les digo a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, que de este episodio, de este diluvio, tenemos muchas lecciones. No piense en Noé, en el arca de Noé, como las lecciones que se han acostumbrado y que de buena forma se enseñan a los niños en las clases bíblicas, bien que lo hagan nuestras hermanas, pero piense en el arca de Noé, en estas 8 personas, en las lecciones que tenemos para nosotros los adultos. En eso usted debe de pensar. Por eso, mire, otra lección que aprendemos de Génesis 7 y la tenemos en el verso 1. Y la lección que ahí aprendemos es la fe que tuvo Noé en Dios. Esa fe es inigualable, o es, mejor dicho, es una fe imitable. El escritor de Hebreos afirma que la fe de Noé le permitió ver lo invisible. Ya hemos leído el verso 7 del capítulo 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. El diluvio era inminente, el diluvio era imparable, porque se dio, porque ahora lo estamos usando nosotros como un punto histórico de mensajes. El diluvio no es que yo esté contando, mire, va a suceder, no, el diluvio sucedió. El inminente diluvio se hizo tan real para él, mediante la fe, que estuvo dispuesto a hacer cualquier sacrificio para rogarles a las personas a alejarse del pecado y volverse a Dios. Tuvieron la oportunidad. No pueden decir que no tuvieron esa oportunidad. Estas personas acá, aquí está la iglesia. Estas personas aquí no podrán decir, mire, nunca tuvimos una oportunidad de que alguien nos predicara, nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos a escuchar, no. Tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Al mismo tiempo, continuó construyendo el arca, probablemente de cara al ridículo y de cara a la oposición de los que rechazaban su mensaje. Por eso miren lo que ya hemos visto una y más veces en 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La justicia no era algo que Noé logró ni mereció por hacer buenas obras. Fue el resultado de su fe en Dios, como sucedería con la fe de Abraham más adelante. Mire lo que nos dice en Génesis 15:6. Dice acá, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y en Romanos 4:1-3 dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, nosotros, al ver precisamente pues esta situación, a Noé Dios lo veía como un hombre que confiaba
no en sus propias obras ni esfuerzos para poder salvarse a sí mismo, sino como alguien que confiaba, o sea, que tenía fe, en otras palabras, que confiaba en Dios y se entregó a su cuidado y a su sustento. La obediencia de Noé al construir el arca fluyó naturalmente de un caminar de fe que se basaba en la gracia de Dios. Por eso recordemos lo que ya hemos estudiado en Génesis capítulo 6, los versos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Por lo tanto, el Señor le contó o le tuvo pues como justo. Ahora, ¿por qué dice sus generaciones? Bueno, porque cuando Noé entra al arca tenía 600 años. Entonces, si en clases pasadas hemos visto que una generación se compone de 30 años, estamos hablando de entre 18, 19 o 20 generaciones. Entonces, Noé tuvo oportunidad, pues, de presentar el mensaje. Y claro, la gente tuvo oportunidad de oír, es decir, de preguntarse por qué Noé está haciendo esto. Bueno, veamos la última lección. Y esa última lección que tenemos es precisamente porque en esto hay conjeturas o hay interrogantes, mejor dicho. El plazo para la construcción del arca. Génesis 5:32 y Génesis 7:6 nos dicen, mire, y siendo Noé de 500 años, póngale cuidado, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 7:6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, estas dos citas tienen relevancia en la interrogante sobre el tiempo que le tomó a Noé construir el arca. Ignorando estos textos, algunos han llegado a la conclusión de que haciendo uso de Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, le tomó 120 años. Sin embargo, en ese pasaje, Dios simplemente declaró el periodo de gracia antes de destruir el mundo. El versículo, usted note, que no dice nada sobre la construcción del arca. Usted póngale especial atención a ello y usted no ve detalles. Se habla de la construcción, pero es de suponer que el arca no iba a surgir, que Dios le dijo hoy a Noé, tienes que hacer esta arca, y le dio instrucciones, y no apareció el arca a una semana o 15 días después ya totalmente fabricada. Por otra parte, las palabras de Dios ni siquiera van dirigidas a una persona en particular. Al parecer, Dios decidió, pues, destruir la tierra varios años antes de revelarle la decisión a Noé. Es bien factible esto, que Dios tenía en mente que este mundo está tan corrompido que cuando ya le dijo a Noé, construye el arca, la decisión en Dios ya estaba hecha anticipadamente. Entonces, cuando Dios le dio instrucciones a Noé de construir el arca, prometió establecer un pacto con él. Y Noé entraría en el arca con su mujer, con sus hijos, con las mujeres de sus hijos. La única manera que podía mantenerse el plazo
de 120 años, sería inferir que Dios le habló a Noé 20 años antes de nacer su primer hijo. Sin embargo, parece más natural suponer que los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ya habían nacido, crecido y se habían casado cuando Dios le habló a Noé. Es lo lógico y lo evidente, pues. El primer hijo de Noé nació cuando tenía 500 años de edad. Dice en Génesis 5:32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y Jafet. Y si se calculan pocos años entre el nacimiento de cada uno de sus 3 hijos, Génesis 10:21 y Génesis 11:10 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Luego dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y otros 20 años para permitir que crecieran y se casaran. Lo más temprano que Dios le habló a Noé fue cuando tenía cerca a lo mejor de unos 525 años de edad. Esto nos hace ver pues que a lo mejor el arca tuvo un periodo de 75 años de construcción. El texto establece que el diluvio vino sobre la tierra cuando Noé tenía esos 600 años de edad. Era Noé de 600 años. Ya lo hemos leído cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Termino toda esta porción que hemos estado viendo de la llegada del diluvio, termino diciendo lo siguiente. Quiere decir que la mayor cantidad de tiempo que Noé y sus hijos tuvieron para construir el arca fueron, como lo mencionaba, unos 75 años. Sin embargo, el periodo de construcción podría haber sido mucho menos. Mire, yo le digo esto: sean 75 años o más o menos, porque usted podrá decir 75 años es mucho tiempo. Pues piense que es mucho tiempo. Sea que haya sido 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, ese no es el punto. Eso no altera el propósito que tuvo Dios en la destrucción. Que se construyó el arca, se construyó. Que se dio el diluvio, se dio el diluvio. Esa es una realidad muy, muy clara. Y que vino el juicio sobre la humanidad, vino. ¿Por qué vino ese juicio sobre la humanidad? Por su perversión. Eso es innegable. Yo le digo a ustedes, hermanos, hermanas, muchas veces nosotros queremos ser muy cavilosos en información que la Sagrada Escritura no nos especifica. Pero el asunto es que el mensaje que Dios da es precisamente lo que nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Dios bendiga su bendita palabra, hermanos y hermanas, y que Dios nos ayude a reflexionar continuamente, que Dios nos ayude a ser muy obedientes. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque me das la bendición de poder transmitir tu mensaje divino. Hazme un transmisor y que tú seas el que sobresalgas, que tú seas quien la humanidad, que la hermandad te entienda, Señor, que te entendamos con sencillez, con claridad,
de tal manera que seamos obedientes hasta el último día de nuestras vidas para ser merecedores de la vida eterna. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.